Buenas noches en Israel. Bienvenidos todos los que se han inscrito. Eh, Damos hoy reinicio a nuestras famosas charlas, conferencias, intercambios con los profesores de la universidad. Eh, en esta primer charla o conferencia que vamos a escuchar, la va a dar el profesor Arie Kakovich, a quien desde ya le agradecemos su participación y que esté en este momento, 10:30 de la noche en Israel, dispuestos a ilustrarnos. El profesor Arie Kakovich es profesor titular de Relaciones Internacionales en el Departamento de Relaciones Internacionales de la Universidad Hebrea de Jerusalén y sustenta la cátedra Chaim Weizmann de Relaciones Internacionales. Obtuvo su doctorado en Ciencias Políticas en la Universidad de Princeton, Estados Unidos, en 1992 y desde 1993 es miembro del cuerpo de profesores de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Ha sido profesor adjunto en la Universidad de Georgetown desde 2002 hasta el presente y ha enseñado también en la Universidad de Notre Dame en Estados Unidos, en la Universidad de El Salvador y Flaxo en Buenos Aires, Argentina, en la Universidad Alfonso X el Sabio y Francisco de Vitoria en Madrid, España. Es autor o editor de 10 libros y decenas de artículos, muchos de ellos relacionados con los temas de paz en relaciones internacionales de América Latina, globalización, procesos de paz en el Medio Oriente y teorías de relaciones internacionales. Sus investigaciones actuales se centran sobre el futuro de la sociedad internacional y el plan de confederación israelí-palestina como posible solución del conflicto israelí-palestino. Este es oficialmente el currículum de Arie. Como presidente de los Amigos Argentinos, te agradezco personalmente, Ari, porque sos de esos amigos incondicionales cuando necesitamos salir al frente en todos los eventos, está siempre disponible. A Ari solamente hay que decirle a qué hora y qué día y qué tema queremos tratar. Y él siempre está dispuesto, con su buena voluntad, a acompañarnos siempre. Aprovecho también para invitarlos a todos los que quieran adherirse a esta fundación de amigos, que nos escriban, que manden su información para así poder recibir personalmente las futuras conferencias. No hablo más, lo dejamos. Solamente una aclaración: los que quieran hacer preguntas, las escriben y Ari las va a ver, las va a levantar y le va a poder dar respuesta después que termine su exposición. Así que muchísimas gracias y arrancamos ya con nuestra charla de hoy. Ok, ¿me escuchan? Buenas noches de Jerusalén. Acá son las 22:35, la adrenalina me va a mantener despierto. Sugiero algo así, bueno, los profesores, ustedes saben, tenemos las pilas, empezamos a hablar y no paramos, ¿no? Pero trataré de algo así como media hora, si les parece, y luego podemos abrir a preguntas y respuestas. Agradezco a Javier y a Héctor por la invitación. De hecho, estamos charlando con Héctor antes de comenzar, que el último encuentro que tuvimos fue unos meses después que comenzó la guerra, ¿no? Que la guerra comenzó, como todos sabemos, y no hay que olvidarse, obviamente, con la masacre de octubre 7, 2023. En enero del 2024, y algo que fue un poco improvisado, viajé, y creo que fue el primer avión de Lufthansa que, que salió de Israel a Punta del Este, ¿no? Para dar una charla de alrededor de una hora, ¿no? Y estamos hablando también, y empiezo por ahí, ustedes saben, o no tienen que saberlo, yo soy profesor de Relaciones Internacionales, de paso estoy admitiendo a gente que entre. Soy profesor, soy investigador de paz.
Y de hecho, como se dice, creo ustedes me escuchan todavía, soy argentino de origen, en casa herrero, cuchillo de palo, y lo digo en términos cínicos, ¿no? Y esto es muy triste y trágico. ¿Cuántas veces me equivoqué, ¿no? Ayer publiqué, y después se los voy a pasar, los profesores nos gustan jactarnos, un blog bastante largo que voy a resumirlo en inglés sobre los posibles escenarios para terminar la guerra y mea culpa. Dije que en ese momento, y recuerdo lo veíamos con Héctor, que en enero del 2024 se hablaba que esto, es decir, antes inclusive se hablaba que la guerra se iba a acabar en Thanksgiving, ¿no? En noviembre del 23, luego en Navidad del 23, luego Ramadán del 24, Pesaj del 24. Ustedes si recuerdan, porque la gente tiene amnesia, en su momento, en mayo, junio del 2024, el expresidente Biden sale con el plan que dice este es el plan de Netanyahu de cómo terminar. De hecho, llegamos en enero del 2025, 2 días antes de la asunción del cargo del presidente Trump, a un cese de fuego, ¿no? Que ese cese de fuego que duró un par de meses, que para decirlo de forma clara, ese fuego fue violado unilateralmente por Israel a principios de marzo, que Israel cierra de nuevo toda la frontera de Gaza, y el 18 de marzo Israel vuelve a la guerra, y hoy día también es otro episodio en esta guerra interminable, que Israel comenzó la operación terrestre de envergadura para conquistar la ciudad de Gaza. Entonces, a pesar que en la parte del monólogo voy a hablar de posibles escenarios de cómo se termina la guerra, no me tomen demasiado en serio porque probablemente me puedo equivocar y no quiero comprometerme con respecto a una posible fecha. Lo que voy a tratar de hacer en los próximos 20 minutos, me anoté 6 puntos o 6 temas en forma breve y luego los invito a un diálogo, ¿no? Y a través del chat o para un poco hacer preguntas y respuestas. Les cuento que inclusive yo antes de la guerra, como Héctor mencionó, un año antes de la guerra que estaba en sabático, empecé a investigar un poco este tema de confederación, que es una solución inclusive más complicada que solución de 2 estados, pero basada en la solución de 2 estados. Y también les cuento en parte a título personal que desde el comienzo de la guerra y que esa guerra afectó a todos los israelíes, ¿no? Yo a veces cuento un poco anécdotas personales, les puedo contar y les va a hacer la piel de gallina. Tengo una sobrina que sobrevivió a la fiesta, que corrió 4 horas para sobrevivir. Y miren la paradoja que ahora se va a casar en un par de meses se va a casar con un amigo que corrieron juntos y se salvaron juntos la vida. Y para que tengan una idea, la gran mayoría de los israelíes estamos todavía bajo el trauma del 7 de octubre. Cada uno tiene una historia personal. Y desde el 7 de octubre hasta el día de hoy, en hebreo, en inglés, en español, todo el tiempo escribo. Es decir, capaz que es mi catarsis, escribo blogs, escribo cartas al lector, capaz que en forma desesperante mando mis cartas al secretario, al presidente de Israel, con el cual me encontré el año pasado, invocando, rogando, implorando que haga más para terminar esta guerra. Pero vamos a hacerlo de forma un poco más científica, ¿no? Y más ordenada, como dije, voy a tratar de hablar de 6 puntos. En el primer punto, posibles escenarios de cómo esta guerra debe terminar. Segundo punto, quiero un poco contarles lo que ocurrió el viernes pasado en las Naciones Unidas, que creo que es interesante, que Argentina votó en contra, ¿no? Quiero contarles un poco de esa resolución y qué es lo que se adoptó. Segundo punto. Tercer punto, las paradojas de esta guerra que implican que hoy día de hoy el gobierno de Israel está, por un lado, atacando a Hamas, por otro lado, dándole un montón de ayuda en términos políticos diplomáticos. Eh, el cuarto punto, quizás un poco reflejar sobre el ataque la semana pasada de Israel a Doha, ¿no? Que se trató de eliminar a los jefes de Hamas, los jefes políticos que están hospedados en Qatar.
Y terminar quizás con algunas reflexiones respecto a lo que ustedes sufren, nosotros sufrimos respecto a antisemitismo. Es un poco quizás demasiado ambicioso, ¿no? En 20 minutos cubrir los temas, pero voy a intentar, ¿no? Y si vemos que me canso o los canso, pues vamos a pasar, como dije, a la parte de preguntas y respuestas. Y nuevamente, esto está dentro del tema Israel, Hamas y los palestinos, salida política o guerra eterna. La guerra entre Israel y Hamas va a terminar. La pregunta es cuándo, ¿no? Es decir, la guerra de los 30 años terminó después de 30 años con la paz de Westfalia en 1648. La guerra no va a durar 30 años. La guerra va a terminar y de hecho hoy día el jefe de Estado, Zamir, que está dirigiendo la operación de la ciudad de Gaza, que es notable, él dijo, lo que estamos haciendo, vamos a tratar de hacerlo para que termine la guerra. Uno puede estar de acuerdo o no. Yo puedo sugerir, y tómenlo nuevamente, con, ¿cómo se dice? Un grano de sal, ¿no? Es decir, con cierta, digamos, no tomarlo demasiado en serio o posible, porque estamos hablando de escenarios. Yo puedo pensar en tres escenarios cómo puede terminar la guerra entre Israel y Hamas en la Franja de Gaza. Y los puedo llamar el escenario, digamos, más optimista, una salida política diplomática. Segundo, un escenario catastrófico que puede terminar la guerra, y voy a hablar de eso en un momentito. Y el tercer escenario, que la guerra puede continuar y tomando en cuenta que eso creo que no va a pasar, que no se van a anular las elecciones en Israel, que tienen que tomar lugar en octubre del año que viene, de acá a un año más o menos, y asumiendo la posibilidad que va a caer el gobierno actual, el próximo gobierno lo primero que va a hacer es terminar la guerra. Primer escenario, que es el escenario más optimista, en ese escenario, y lo que vimos en las noticias de la resolución de la cumbre árabe islámica en Doha, no es demasiado alentador en mi análisis, es que los países aliados de Estados Unidos en el Golfo, es decir, Arabia Saudita, los Emiratos, Qatar, traten de convencer al presidente Trump que haga lo que hizo en enero del 2025, hace meses atrás. Es decir, el presidente Trump puede levantar teléfono al primer ministro y decirle, ya está. Si eso va a ocurrir, tiene que ocurrir en las próximas semanas o 2 semanas. Si eso va a ocurrir, como se dice, read my lips. Es decir, acá estamos pendientes de una personalidad muy errática, ¿no? Y estoy midiendo mis palabras, ¿no? Es decir, imagínense, de hecho, el escenario es confiar en el presidente Trump que llegue a la conclusión que esta guerra tiene que acabarse. No es imposible, porque les recuerdo, y ya nos olvidamos que en junio tuvimos esta guerra de 13 días entre Israel e Irán, que de hecho un par de días o al día siguiente que Estados Unidos ataca a Irán, de hecho, Trump llega a imponer un cese de fuego entre Israel e Irán. Trump puede hacerlo. Trump puede hacerlo. La pregunta es si quiere hacerlo. En este primer escenario, de hecho, lo que tiene que hacer Trump es decir al primer ministro, que es de hecho el gobierno, hoy día en Israel, Netanyahu es el que decide, no hay un gabinete formal, Netanyahu decide, y hay un ministro de seguridad, y lo digo a calzón quitado, que es un payaso, ¿no? No es alguien serio. Entonces el que decide es el primer ministro. Y si el presidente Trump le dice, para la guerra, pues hay un plan. El plan que está en pie es el plan, lo que se llama el plan de Witkoff, que es un cese de fuego, no el fin de la guerra, pero un cese de fuego de 60 días con la liberación de la mitad de los rehenes, rezando que la mitad de los rehenes estén todavía vivos, ¿no? 10, y la mitad, son 20, que ya no están con nosotros,
a cambio de 60 días que se para la operación en la ciudad de Gaza, en la franja de Gaza, y se negocia una, digamos, una solución o el fin de la guerra. Que eso está en manos de Trump, porque después lo que pasó la semana pasada o antes, no hay ningún tipo de confianza entre Israel y Hamas. ¿Okay? En ese primer escenario, de hecho, lo que tiene que hacer el presidente Trump es decir más o menos los parámetros o los que indicó el gobierno de Israel, la mayoría de los puntos que son demilitarizar la franja de Gaza, Hamas tiene que entregar las armas, no puede seguir manejando, gobernando la franja de Gaza, tiene que haber un gobierno tecnocrático de transición. Hay puntos que están de acuerdo con lo que el primer ministro dice. Hay otros puntos que son un poco más complicados porque Israel dice queremos, o Netanyahu dice queremos seguir manteniendo el control de seguridad en la franja de Gaza, ¿no? Por un lado, y que de hecho el próximo gobierno en la franja de Gaza no tiene que ser ni Hamas ni la autoridad palestina. Ok. Sí, hay chances de que esto ocurra y esto tiene que ocurrir muy rápido. De hecho, Rubio ahora dejó Israel y va a visitar Qatar en viaje a Londres. No lo sé. Escenario número 2, y acá voy a ser más pesimista, y eso también puede ocurrir, y puede ocurrir también en las próximas semanas o el mes que viene. Para darles una idea, en la franja, en la ciudad de Gaza, donde había 1.200.000 palestinos, al parecer 200.000, 300.000 ya se han ido, ya han sido evacuados, quedan todavía un montón. Lo que puede ocurrir y ha ocurrido en otras guerras es que haya un episodio catastrófico. Para darles una idea, y lo digo con mucho pesar, desde marzo hasta el día de hoy, en promedio, en la medida que creamos en las estadísticas de Hamas, que son dudosas, pero tienen cierta lógica, en forma diaria se mueren entre 70 y 100 palestinos. Se mueren, es decir, la mayoría por bombardeos, no por hambre. Y de los 70 a 100, 2/3 son civiles, muchas mujeres y niños. Para que tengan una idea, en la operación que está ahora empezando Israel, en lugar de morirse 100 por día, pueden morirse 1.000. Y eso puede parar la guerra, es decir, puede crear un furor diplomático y una resolución de las Naciones Unidas del Consejo de Seguridad que Trump también se enoje y diga esto no puede seguir. Estados Unidos no vota a favor, pero no vota en contra, se abstiene y de acuerdo al Consejo de Seguridad, lo que se llama capítulo 7, se puede parar una guerra. Eso, de hecho, les cuento, fue lo que ocurrió en octubre 22 de 1973, luego de un par de semanas de la guerra de Yom Kippur. El 22 de octubre sale la resolución 338 para terminar la guerra de Yom Kippur. 3 días tardó hasta que Israel aceptó, es decir, tuvieron que sacar la 339 y la 340, pero al fin y al cabo Israel aceptó. El segundo escenario es peor para Israel, porque en el segundo escenario la guerra se va a terminar imponiendo un cese del fuego y no se le va a preguntar a Israel qué es lo que quiere. Va a ser un poco parecido, para darles una idea, y es parte de mi labor de comparar, así se terminó las guerras de Yugoslavia, esencialmente en Bosnia y Herzegovina, cuando hay un acuerdo que se firma en Dayton que se le impone a las 3 fracciones en Bosnia y Herzegovina, sin preguntarles exactamente qué es lo que quieren. Ese es el segundo escenario. Y eso puede ocurrir, puede ocurrir. Puede terminar la guerra debido a una catástrofe. Ya hay una catástrofe humanitaria, puede ser mucho peor. El tercer escenario sería que la guerra continúa, en una guerra de guerrilla, con rehenes que van a ser muertos y asesinados. Lo siento, esto es muy lúgubre, ¿no? Lo que estoy diciendo. Soldados, decenas, se estima quizás 100 o más de 100, miles de palestinos, y esto va a seguir cuando de hecho la comunidad internacional mucho no va a hacer. Lo dijo ayer el primer ministro, que quiere transformar a Israel en una Esparta.
que eso es un disparate. Israel y los judíos no podemos ser Esparta. Somos parte de la globalización. Queremos ser Orla Goim, no queremos ser Esparta. Pero esto puede seguir, es decir, de hecho se sigue tanto tiempo y esto puede seguir hasta el año que viene, hasta el 2026, cuando tengamos elecciones en Israel, que pueden tener lugar en octubre o quizás antes o quizás en la primavera. Y obviamente la primera medida que va a tomar el próximo gobierno de Israel, la medida que no sea el gobierno de Netanyahu y la extrema derecha, va a ser terminamos la guerra, inclusive con una salida unilateral. Salida unilateral no es algo tampoco demasiado positivo, porque cuando Israel se va del Líbano en el 2000 o se va de la Franja de Gaza en 2005 a hacer en forma unilateral, no hay ninguna demanda de la otra parte. ¿Okay? Estos fueron los tres escenarios. Primer punto. Segundo punto, y ahora los tomo como si fueran mis alumnos. ¿Cuántos de ustedes, si pueden levantar la mano en forma electrónica, conocen la declaración de Nueva York del 30 de julio del 2025? A ver. No los digo para jactarme, porque yo hago la misma pregunta a ciudadanos israelíes, o les puedo contar, sé que estamos grabando, a mis colegas en el departamento, no tienen idea. Pues hay que tener idea porque esto es importante. Porque de hecho, para que tengan una idea, y estamos hablando de otro tema, pero tiene mucho que ver, el viernes pasado, las Naciones Unidas, la Asamblea General, adoptaron esa declaración, que es la declaración francesa saudita del 30 de julio, que es la declaración que apoya la idea de dos estados, ¿no? Luego de la guerra, de resolver el conflicto. Y para darles, porque nuevamente, y eso es un segundo punto importante, inclusive si se acaba la guerra entre Israel y Hamas mañana en la mañana, recemos todos, no termina el conflicto. A veces nos equivocamos en los términos, ¿no? En ese sentido, soy muy pedante, pero eso es importante. Una guerra se termina no significa que un conflicto se termina. ¿Ok? Entonces, lo que ocurrió el viernes pasado, para darles estadísticas, y tengo también en algún lado la lista, de los 193 países en las Naciones Unidas, votaron 142 a favor de la resolución, incluyendo países muy amigos de Israel que no están a favor de reconocer mañana un Estado palestino. Por ejemplo, Alemania e Italia. Para darles una idea, y eso capaz que lo siguieron, ¿quién votó en contra? Israel, Estados Unidos, vuestro país, pues mi país de origen, ¿no? Argentina votó en contra, Hungría, grandes potencias como Micronesia, Nauru, Palau, Papua New Guinea, una gran potencia como Paraguay, sin ofender a nadie, y Toga, ¿ok? 10 votaron en contra, 12 se abstuvieron. ¿Quién se abstuvo? La República Checa, Albania, Camerún, Congo, Ecuador, Etiopía, Fiji, Guatemala, Norte de Macedonia, Moldova, Samoa y Sudán del Sur. ¿Ok? Ahora, yo quiero decirles en forma, puedo hablar horas, pero darles una idea qué es lo que hay en esa declaración. Porque es importante saberlo. Esa declaración adoptada por casi todos los países de Europa, casi todos los países de América Latina, todos los países árabes, todos los países islámicos, es la primera vez que en forma clara condenan la masacre genocida de Hamas del 7 de octubre del 2023. Segundo, en forma clara en esa declaración, demanda que Hamas se desarme y no pueda seguir siendo gobierno en la Franja de Gaza luego de la guerra. Que de hecho, el gobierno legítimo que tiene que manejar la Franja de Gaza es la autoridad palestina y eso tiene que ocurrir luego de un periodo de transición donde la autoridad palestina tiene que ser reformada
y necesita la asistencia de fuerzas de paz, de la comunidad internacional y las Naciones Unidas. Otro punto importante que hay en esa declaración llama a la derradicalización en la sociedad palestina en forma paralela también en la sociedad israelí y fomentar una cultura de paz. No les digo que esa declaración es necesariamente sionista, ¿no? Porque, por ejemplo, incluye referencia a la cuestión del derecho al retorno. Pero lo que esa declaración dice en forma clara, que al fin y al cabo la única solución posible al conflicto israelí-palestino es el establecimiento de un Estado palestino demilitarizado, piensen en Costa Rica, al lado de Israel, no en lugar de Israel. Entonces, esto es importante saberlo, porque de hecho lo que vemos acá, y de acá voy al siguiente punto, que es la paradoja, si dejamos al lado a Estados Unidos, porque Estados Unidos votó en contra de la resolución, pero como ustedes probablemente saben, desde 1967 Estados Unidos siempre estuvo a favor de la idea de dos estados. Inclusive el presidente Trump, hace 5 años atrás, sacó este plan, que era complicado, ¿no? Pero era un plan de la creación de un Estado palestino, que al final mucho no salió, pero dio paso a la firma de los acuerdos de Abraham, luego más tarde, hace 5 años atrás. De hecho, y esto lo menciono como una paradoja notable, cuando les pregunto, ¿quiénes son los dos actores políticos que están en contra de la idea de dos estados? Uno es el gobierno de Israel, el otro es Hamas. ¿Por qué esto es importante? Porque en términos demagógicos, ustedes van a escuchar al canciller israelí, que inclusive, y lo menciono porque es notable, a pesar que él es muy halcón, ¿no? Muy de extrema derecha. Gideon Sa'ar, como ministro de Relaciones Exteriores, es el único ministro hoy día en el gobierno actual que está en contra de la operación militar en Gaza o que quiere tratar de ver si se puede salir una salida política. ¿Por qué? Porque él, como ministro de Relaciones Exteriores, capaz que es más consciente del terrible daño que se está causando a la legitimidad internacional de Israel. Entonces, tomen en cuenta, es el tercer tema, cuando hablamos de paradojas, de hecho, Israel dice, estar a favor de dos estados es dar un premio a Hamas y al terror, pero es justamente al revés, porque Hamas quiere un estado liberar a Palestina entre el mar y el río Jordán, cuando de hecho esta declaración de Nueva York, por lo menos en mi análisis, es el triunfo eventual del sionismo pragmático. Yo me puedo jactar, Héctor, cuando me presentaste, yo tengo la cátedra de Chaim Weizmann. Y Chaim Weizmann representa como Ben-Gurión el sionismo pragmático, que aceptó la idea de dos estados a dos pueblos. Entonces, en la postura que toma Israel, está haciendo el juego a Hamas, que es el fundamentalista nuestro frente al fundamentalismo palestino. Y si hablamos de paradojas, para darles una idea, le contaba a Héctor y a Javier, hoy en el Haaretz, un historiador de la Universidad Hebrea que escribe casi todas las semanas en el Haaretz, se llama Dimitri Homsky. Él sacó un artículo muy fuerte diciendo que de hecho hoy día Netanyahu está ayudando a Hamas a sobrevivir. Esto también les puede resultar una paradoja, pero para mí es parte, y lo digo en forma clara, antes de la guerra, durante varios años, el gobierno de Israel, y uso el término a propósito, colaboró, no digo cooperó, porque colaboró tiene, ¿no? Collaboration, piensa en collaboration vichy con los nazis, ¿no? Tiene un tono siniestro. El gobierno de Israel, desde 2016 o algo así, a través de Qatar, aceptó que Qatar pase a Hamas 30 millones de dólares en cash a través del aeropuerto de Ben Gurión. ¿Por qué? Y lo dijo en forma muy clara el primer ministro en el 2019, porque Hamas es un asset, es un valor
¿Por qué? Porque jamás en la Franja de Gaza significa que no hay que negociar con los palestinos más moderados en la Cisjordania. Y después recibimos, es decir, después ocurrió lo que ocurrió, y eso en parte les puede explicar la lógica del ataque a Qatar la semana pasada, como diciendo, no, Qatar es enemigo, nosotros no queremos saber nada. Pero la paradoja, hay dos temas que menciona Dimitri Homsky en su artículo en el Haaretz del día de hoy, que dice así: en primer término, la continuación de la guerra hoy día en la ciudad de Gaza, que es el último bastión, ahí ha quedado una división. Y eso nos recuerda el año pasado cuando Israel atacó Rafah, Rafía, que ya estamos cerca de la victoria total. Lo que está haciendo en términos militares, tácticos, Israel está transformando a Hamas de la organización terrorista genocida que hizo la masacre de octubre 7 a un grupo de guerrilla, ¿no? Que está haciendo la resistencia contra la invasión del ejército israelí. Y el segundo tema, que es más escalofriante, lo que está haciendo Israel, especialmente desde marzo y ahora en los últimos días, derribando torres, ¿no? Y con el ministro de Seguridad diciendo, arde, no, arde la ciudad de Gaza, estamos cometiendo barbaridades. Y no quiero acá entrar en discusión crímenes de guerra, genocidio, pero son barbaridades que de hecho en términos morales, cada día que pasa nos estamos pareciendo más y más a Hamas. Ahora, ¿entienden ustedes que desde el 7 de octubre lo que hizo Hamas ha provocado que la mayoría de los israelíes no tienen ninguna empatía o ninguna piedad o ninguna compasión respecto a la población palestina en la Franja de Gaza? De hecho, esto beneficia a Hamas enormemente en términos de legitimidad. Y cada día que pasa nos hunden. Entonces, de hecho, la continuación de la guerra, que el propio jefe de Estado dice, no se puede derrotar militarmente a Hamas, le estamos haciendo el juego a Hamas. Ok, dos puntos más, porque ya veo que ya estoy hablando casi media hora, ¿no? Que eso ocurre. Hablé un poquito del ataque a Doha, ¿no? El ataque a Doha que se intentó con una operación, ¿no? A larga distancia, nuestra Fuerza Aérea, que de hecho es notable lo que Israel ha hecho frente a Irán, frente a Líbano, en forma indirecta en Siria, si uno compara con las acciones en Gaza, es como son dos países diferentes, ¿no? Es decir, notable la forma en que Israel actuó frente a Irán, frente a Siria, frente al Líbano, y lo que estamos haciendo en la Franja de Gaza. Pero de hecho, este ataque, y acá yo voy a ser el último, que el hecho de que sea profesor de paz no significa que soy pacifista, ¿ok? Eso hay que aclararlo. Los que están en Doha, hospedados en Qatar, auspiciados quizás por Estados Unidos e Israel, no digo que no se merecían lo que se merecen, pero hay que aprender de Golda Meir. Golda Meir, si ustedes recuerdan, luego de la masacre en Múnich de los atletas israelíes, Israel se tomó el tiempo, esto duró varios años. Yo digo, ¿por qué había que hacerlo la semana pasada y no antes o después? ¿No? Es decir, de hecho, lo que eso logró por ahora, no sabemos qué va a ocurrir, es hacer explotar literalmente la posibilidad de llegar a un acuerdo político. Y lamentablemente les puedo decir, y aquí me tienen que creer, y hay evidencia que ha habido en los últimos 2 años episodios claros en el cual el primer ministro, en forma deliberada, ha saboteado la posibilidad de llegar a un acuerdo. Y si no me crean, tengan en cuenta que el último acuerdo de enero, como dije, en forma unilateral, Israel lo violó. Los dos puntos con los cuales voy a terminar es el primero, referirme a una encuesta de opinión pública sobre política exterior que todos los años saca, y voy a anotar acá el nombre si ustedes quieren ver en el web,
un grupo que es un think tank, llama Mitvim. Mitvim, con el cual yo estoy hoy día afiliado, les digo, desde la guerra, yo trato de meterme en todo tipo de lugares para tratar de decir o ayudar. Mitvim ha sacado una encuesta con 900 israelíes encuestados judíos palestinos en Israel, y es algo muy, muy serio. Y les voy a dar, porque yo creo que es súper interesante, ¿no? Para que tengan una idea, un poco los resultados, ¿no? Porque esto va a ser publicado dentro de un par de semanas y nos han pedido a los que estamos afiliados dar comentarios al respecto. Porque de hecho, opinión pública también es algo muy fluido, ¿no? Es algo que es peligroso, digamos, tomarlo al pie de la letra, pero ustedes van a ver que la mayoría de los israelíes son conscientes de la situación catastrófica en la que Israel está en términos de política exterior. Le dan entre 0 y 10 un puntaje de 4 al gobierno en términos de política exterior. Alemania y la Gran Bretaña son países importantes. Hay que tomar en cuenta el acuerdo de paz con Egipto y con Jordania. Ahora, lo que es interesante, volviendo al tema de lo que después vamos a abrir a diálogo, cuando se les pregunta a los israelíes en forma individual si están a favor de un Estado palestino, digamos, mañana a la mañana, el 54% está en contra. Y de hecho, solo alrededor del 20%, que me incluye a mí, lo digo fehacientemente, están a favor. Lo que es interesante, cuando se les pregunta a los ciudadanos israelíes si están a favor de lo que se llama en inglés package deal, un paquete, y ustedes saben, vamos a ser un poco, no antisemitas, ¿no? Pero un poco críticos, los israelíes nos encantan los paquetes, ¿no? Los paquetes, lo que se dice, se puede hacer dos cosas a la vez. Es decir, si se pregunta en qué medida los israelíes estamos a favor de un acuerdo regional que incluya la paz con todos los países árabes, esencialmente no solo con Bahrein y con los Emiratos, Egipto y Jordania, sino con Arabia Saudita, todos los países de la Liga Árabe, los países islámicos, y dentro de ese paquete se considera la posibilidad de un Estado palestino demilitarizado, ahí vamos a ver una respuesta mucho más positiva que llega alrededor del 55%. Y esto les digo es algo notable porque lo vimos el año pasado, lo vemos en otras encuestas, por ejemplo, hay un profesor de psicología en la universidad nuestra, Eran Alperin, que él tiene un instituto Accord y él llega a resultados muy similares, ¿no? Es decir, que de hecho la mayoría de los israelíes sí están a favor de un paquete regional. Otro punto interesante, cuando se pregunta qué es lo que debe ocurrir en la franja de Gaza luego de la guerra, vamos a ver que las dos posturas más populares son, por un lado, traer una fuerza de paz internacional, que sean países árabes moderados y otros países, y también hay un apoyo, y eso hay que decirle, de alrededor del 30% de los israelíes en una ocupación militar, es decir, que Israel siga controlando la franja de Gaza, que a mí me parece algo catastrófico. ¿Qué es lo que va a ocurrir como consecuencia de la conquista de la ciudad de Gaza? De hecho, Israel en términos legales es la potencia que tiene que alimentar a 2 millones de palestinos, ¿no? Eh, entonces, lo que es también interesante, y lo mencioné antes, la mayoría de los israelíes son completamente apáticos respecto a ninguna responsabilidad respecto a la crisis humanitaria en la Franja de Gaza, como que no es nuestro problema, ¿no? Eh, entonces, lo que digo, vemos acá, lo llama a Jochma, digamos, el segel, el sentido común de los ciudadanos israelíes. Lo que está haciendo hoy día el gobierno de Israel, en mi forma de ver,
no representa, no tienen que representar mi opinión, que capaz que demasiado progresista quizás, pero no representa lo que la mayoría de los israelíes quieren hoy día, que es el fin de la guerra, el retorno de los rehenes. Obviamente hay un sentido muy popular de machacar, destruir a Hamas, que se lo merecen. El problema es cómo convencer que este tipo de organización hay que destruirla en términos políticos diplomáticos y no en términos militares. El último punto, porque ya me estoy extendiendo casi 40 minutos y se me está yendo la mano en forma autocrítica, es un poco la reflexión respecto al, digamos, el destino común que sostenimos tanto ustedes en la diáspora, esencialmente que me están viendo acá en Buenos Aires como acá en Israel, respecto al antisemitismo. Y de hecho, aquí yo quiero mencionar un par de comentarios. Primero, obviamente hay antisemitismo, y hubo antisemitismo, le estaba comentando a Héctor, al día siguiente de la masacre del 7 de octubre del 2023, ya atacaban a Israel antes que Israel invadiera la Franja de Gaza. Hay una predisposición. Pero eso no significa que toda crítica a Israel es necesariamente antisemitismo. Le voy a decir algo más fuerte. Yo creo que hoy día la mayor fuente de antisemitismo en la diáspora son las acciones del gobierno de Israel. Ahora, esto hace posturas prácticamente imposibles. Yo lo llamo una misión imposible. Les puedo comentar a título de anécdota. Estuve hace un par de semanas en una ciudad italiana muy, muy bonita. También es cómico, porque ustedes saben, argentinos y italianos hablamos en inglés con el mismo acento, ¿no? Entonces, en la ciudad de Bolonia, estuve en un congreso de Relaciones Internacionales de Europa y fue muy, muy difícil, porque todo el tiempo genocidio, genocidio, y no solo eso, tienen esta retórica que hablan de Israel como un proyecto de colonialismo, se llama settler colonialismo, ¿no? Comparan a Israel, lo que hizo Portugal en Brasil, España en las Américas, etcétera, que es una barbaridad. Entonces, en la diáspora, yo trato de defender a Israel siendo muy crítico, y acá en Israel, cuando escribo lo que escribo, y escribí en el N12, que es, ¿no? Es como la tele, algo más popular, pues me dicen, este profesor está subvencionado por Hamas y por Irán, porque escribí que la única forma de derrotar a Hamas es en términos diplomáticos y no en términos militares. Entonces, yo lo que digo acá, yo siento mucho que ustedes estén sufriendo el ricochet de las acciones del gobierno de Israel, ¿no? Y de hecho tenemos acá un destino común y quiero terminar quizás el monólogo en términos más positivos y decirles que acá en Israel tenemos una sociedad que es increíble y que de hecho creo que en español se dice albatros, ¿no? El fénix, que al fin y al cabo nos vamos a levantar de las cenizas y vamos a sobrevivir, no solo en términos físicos, sino en términos morales. Muchas gracias. Creo que ya hablé un poco demasiado, ahora podemos hablar. Ok. Yo veo que acá hay un par de preguntas, ¿no? Alguna pregunta que he hecho yo inclusive se superpone con lo que dijiste, pero después de tu presencia en Uruguay, al año siguiente llevamos a un profesor de la universidad por el tema de psicología, porque yo veo muchísimo deterioro en la salud mental de los israelíes, Sí, un tremendo deterioro en la salud mental de los soldados. sí, Y mi sí. pregunta es, ¿cómo piensa un gobierno que reconstruye esa salud social y ese deterioro mental que veo en la sociedad israelí? ¿Por las víctimas, por los agresores, por las consecuencias? Y Es tremendo. segundo, y Sí. segundo es, ¿qué podemos esperar los judíos de la diáspora como consecuencia de esta guerra y cuánto tiempo llevará a reconstruir en los distintos países los lazos
sociales entre judíos y gentiles. Sí. Mira, son dos preguntas muy importantes. La primera te comento, y esto salió hace un par de días en una nota muy larga, de más de una página entera, ¿no? En el Haaretz, que es como La Nación, ¿no? Que sale sobre investigaciones y esto ustedes lo ven, que es terrible, de los daños psicológicos y mentales a los soldados en la Franja de Gaza, con historias de soldados. Se han suicidado decenas, creo que casi 20 o algo así, soldados. Hay intentos de suicidios, los soldados que confrontan situaciones imposibles. Y hay que recordar, esto jamás lo ha hecho a propósito, ¿no? Pero de hecho, que han matado por error a niños, ¿no? En la mitad de la noche, y eso es terrible. Ahora, yo lo que digo y lo comparto con ustedes es que el gobierno, al parecer, no le importa lo que ocurre. El jefe de Estado lo ha dicho en las últimas 2 semanas. Yo digo, espero que lo dice en serio y no para los protocolos, ¿no? De las investigaciones, que dice, llevemos a un acuerdo, porque estos son soldados hoy día en la Franja de Gaza. Ustedes tienen a soldados regulares que han sido reclutados luego de la masacre de hace casi 2 años atrás. Chicos de 18 años. Les puedo contar, yo tengo estudiantes que están en la reserva que ni siquiera los conozco, que de hecho me carteo con ellos por email, les trato de ayudar, ¿no? En qué forma van a presentar sus trabajos, no los conozco. Entonces, esto es terrible. Ahora, otro tema respecto a esta primera pregunta, lo que ustedes ven, si visitan a Israel, hay un cansancio. Para darles una idea, yo estuve ahora en Rishon LeZion hace un par de horas atrás, una alarma de un misil de Yemen, ¿no? De Yemen. Es decir, esto no es normal. Han dejado Israel en los últimos 2 años 80.000 israelíes con familias de sectores que son sectores productivos. Lo que dijo Netanyahu ha hecho caer a la bolsa porque Israel no puede ser Esparta. Entonces acá hay un tema que algunos de nosotros somos conscientes que es atroz, no solo el daño físico, sino el daño psicológico. Ahora, al mismo tiempo, si tú ves que como esta sociedad en forma paralela tratamos de seguir una vida normal, mañana es el día de las películas israelíes con 10 shekel, ¿no? Que hacen películas de arte de Israel y demás, tratando de seguir una cierta normalidad para tratar de, digamos, es prácticamente esquizofrénico. El segundo tema también es un tema importante, que nuevamente esto es algo que les concierne a ustedes, pero acá en Israel también nos tenemos que preocupar, que es el daño entre los judíos y los gentiles en la diáspora, con diferentes matices. Como me decías, Héctor, yo creo que en Argentina la situación es mucho mejor que probablemente en España o en otros lugares. Y nuevamente, cuando tú hablas, yo hablo con académicos en el exterior, cuando estuve ahora en Italia una semana, también hay una diferencia en términos de edad, en términos de complejidad, y también se diferencia entre la sociedad israelí y el gobierno. Yo voy a decir acá otra paradoja, ¿no? A veces digo cosas que no son políticamente correctas. Si Israel fuera una dictadura, capaz que nuestra situación sería mejor, a pesar que yo no podría escribir y decir lo que escribo, ¿no? Mi hijo, en forma sardónica, dice, papá, si estuvieras en Argentina en la época militar, ya te tirarían del avión, ¿no? Somos una democracia y de hecho el gobierno se jacta, el ejército está haciendo ahora lo que no quiero hacer porque está cumpliendo las órdenes del gobierno. Pero si fuéramos una dictadura como Rusia, yo no veo que en la Rusia de Putin se boicotee, ¿no? A los rusos académicos en el exterior, como hoy día se está haciendo a académicos de Israel, porque como me decía un colega muy piola muy en Italia, que es un alemán italiano, me dice, sí, Aries, pero vos estás pagando un montón de impuestos al gobierno que está haciendo estas barbaridades. Entonces vos sos cómplice, ¿no? Entonces yo lo que digo es que
la posibilidad de resolver o de mejorar las relaciones entre judíos y gentiles en la diáspora va a ser función del escenario de posguerra, como es el título de la charla, si va a haber un proceso político o si vamos a seguir a una guerra eterna, porque al fin y al cabo los que van a pagar el pato no solo somos nosotros acá en Israel, sino ustedes en la diáspora. Ok, esas fueron las dos respuestas a las dos preguntas de Héctor. Te Acá yo veo hago, densa, no sé cómo quieran manejarlo, porque veo que Raúl hay, tiene hay una... otra pregunta de Elsa Kreisman que pregunta qué argumentos sustentan los que están en contra de los dos estados. Ah, ok. Bueno, esa, mira, nuevamente se puede hacer también al revés. Yo te puedo dar una charla de 2 horas. ¿Por qué? Es decir, al revés, ¿cuál es la lógica de estar a favor? Y yo, una vez en el diario Perfil, hace como 10 años, dije, si Israel reconociera un Estado palestino, eso latinoamericanizaría el conflicto israelí-palestino, porque sería entre dos estados. Pero si yo quiero jugar al, como se dice, el abogado del diablo, ¿no? Es decir, porque de hecho esto lo veo con mis vecinos acá en el barrio en Jerusalén, porque el argumento en contra de dos estados es que la creación de un estado palestino es una amenaza mortal al Estado de Israel y es un premio al terror. Ahora reconozcamos, Elsa, a pesar que capaz que vos y yo estamos en contra, los que están en contra, tenemos en cuenta algo que es cierto. Jamás no logró una guerra regional o no le salió bien, jamás llevó a una catástrofe de su propio pueblo, pero no le importa. Pero algo hizo jamás, es cierto, que es volver a referirse al problema palestino como tema esencial, ¿no? Es decir, la guerra que es uno puede decir, es el momento más crítico, más terrible, más trágico en la historia entre los dos pueblos, hace que hoy día, y eso hay que tomarlo en serio, yo lo tomo en serio, aparte estoy a favor, que se vuelva a hablar de la idea de dos estados. Pero lo que dice, si tú ves la retórica del gobierno, que no es solo la retórica del gobierno, les dije, si tú presentas la pregunta en términos individuales, la mayoría de los israelíes, la mayoría de los israelíes judíos obviamente, están en contra de dos estados porque dicen si va a haber dos estados, el Estado palestino va a ser tomado por Hamas. Y yo digo, en forma paradójica, a medida que siga la guerra, Hamas se va a postular como un actor político, a pesar que la comunidad internacional no quiere a Hamas. Y a pesar que la autoridad palestina también es muy problemática. Para darle otro argumento, Elsa, porque esta sí está en contra, le tomó a Mahmoud Abbas, que ya se tiene que jubilar, de hecho, solamente hace un par de meses atrás, él sacó una resolución en la cual paran el apoyo a las familias de terroristas. Y eso también hay que decirlo. Es decir, Mahmoud Abbas, Abu Mazen, en forma coherente, y eso se puede ver también cuando era lugarteniente de Arafat, él estuvo siempre en contra de violencia. No porque sea sionista o nos quiera, sino porque es suficientemente sensato para llegar a la conclusión de que la violencia no ayuda, ¿no? Pero el hecho que ha tomado esta actitud ambigua respecto a sus fundamentalistas, tomemos en cuenta, el gobierno de Israel, los fundamentalistas están manejando el gobierno, hace que nuevamente otro argumento, Elsa, a tu pregunta, es la idea o el argumento que no hay con quien hablar. Es decir, no hay un interlocutor palestino. Y eso también hay que, nuevamente, uno tiene que ser con todo mi apoyo a un Estado palestino, hay que tomar en cuenta también la problemática. Hasta el día de hoy, los palestinos reconocieron a Israel con los acuerdos de Oslo el 13 de septiembre de 1993 y las cartas entre Arafat y Rabin. Hasta el día de hoy, los palestinos no han reconocido a Israel como Estado judío. Número uno. Número dos, es otro argumento en contra de dos estados, los palestinos demandan un estado independiente y demandan también el derecho de retorno. Para darles una idea,
hoy día con hijos y nietos hay más de 5 millones de refugiados. Ahora, eso en Israel, el 99.9% de los israelíes o los que somos sionistas, y yo siempre me jacto de seguir siendo un sionista en el buen sentido de la palabra, dice no puede ser. Si los palestinos tienen un Estado, ellos no pueden también demandar el derecho al retorno, no pueden pedir que vuelvan 5 millones al Estado de Israel. Y eso no lo han hecho, y eso hace que muchos israelíes te van a decir, no hay con quién hablar, les ofrecimos el oro y el moro. También la gente no entiende que los acuerdos de Oslo fueron temporarios, no se hablaba de Estado palestino, fueron muy ambiguos y fueron derribados por el terrorismo de ambas partes, ¿no? Entonces, especialmente después de octubre 7, 2023, Elsa y todos, digamos, la postura israelí, no vas a ver políticos israelíes que estén a favor de dos estados en forma clara y contundente. Y les doy el ejemplo con el cual estoy un poco en contacto también. Me afilié al partido de los demócratas de Yair Golan, lo digo en forma clara, ¿no? Ahora, y Yair Golan te habla de separación, o inclusive un político ex general también, que se perfila como alguien mucho más serio para mí que Bennett, porque Bennett tiene ideas muy, muy extremas, que se llama Gadi Eisenkot, que capaz que ustedes han oído hablar. Él también dijo no hace mucho, la idea de dos estados hoy día no es algo factible, ¿no? Entonces, tienes esta postura que ha sido afianzada o ha sido, digamos, corroborada por la masacre de octubre 7, que no hay con quién hablar. Capaz que se puede volver a Jordania, se puede hacer otra cosa, pero la idea de dos estados no es factible. En mi análisis, yo creo que sí, es decir, sí, para no explayarme demasiado en las respuestas, eh, y lo escribió, les voy a escribir también, si quieren leerlo, esto está en inglés, un profesor muy lúcido, se llama Richard Haas, él escribió en Foreign Affairs, haciendo, ¿cómo se dice? Parafraseando a Churchill. Ustedes saben que Churchill dijo en un momento que la democracia es el peor sistema político, pero es menos peor que cualquier otra alternativa. La idea de dos estados es quizás el peor esquema, pero es mucho menos peor que cualquier otra alternativa. Entre paréntesis, yo estoy a favor de algo que es más sofisticado, que es más complicado, que es la idea de una confederación estilo europeo, que es volver a la idea del plan de partición, para darles una idea que no hay nada nuevo bajo el sol, que hablaba de dos estados con una unión económica y demás, porque mi forma de ver en términos ecológicos, demográficos y demás, no se puede completamente separar a ambos pueblos, pero cada uno tiene que tener su propio país. Ok. La siguiente pregunta de Susana dice, aunque la Naciones Unidas proclame la creación de dos estados, jamás no lo va a aceptar. ¿Tiene valor esa proclamación? Susana, un gusto verte. Yo puedo agregar que el problema no es que jamás no lo acepte, porque si tú ves la declaración de la ONU, jamás no es un actor legítimo. Es decir, jamás no es un actor legítimo mientras que siga a favor del terrorismo, de la lucha armada, no acepte reconocer a Israel o no acepta los acuerdos que han firmado Israel y los palestinos. O sea, el problema no es jamás. Eso sería fácil. Es decir, obviamente Abu Mazen y la autoridad palestina obviamente están a favor. El problema son dos gobiernos más importantes. Uno es Estados Unidos, que Estados Unidos de hecho veta, ¿no? Tiene el veto del Consejo de Seguridad. Y yo creo que el actor más importante que debería reconocer a un Estado palestino es Israel. Ahora, si me preguntas a mí, yo digo, Israel debería reconocer un Estado palestino con condiciones muy, muy duras, ¿no? Es decir, con una serie de condiciones que mencioné en la respuesta a Elsa, que los palestinos reconozcan a Israel como Estado judío, y no lo han hecho hasta el día de hoy, que
renuncien al derecho de retorno a Israel mismo, que sea derecho de retorno a su país, pero no a nuestro país, que estén dispuestos a una completa demilitarización, que haya un proceso de transición, quizás un mandato, 5 o 10 años. Bajo esas condiciones, Israel haría un gran favor a sí mismo. También en la respuesta a la pregunta de Héctor de cómo mejorar la relación entre los judíos en la diáspora y los gentiles, sí cambiaría su actitud, ¿no? El problema no es que jamás no acepta esta resolución, porque te digo, jamás juega en forma demagoga diciendo, oh, esto está genial, pero veamos en profundidad que lo que jamás quiere es liberar a Palestina entre el río Jordán y el mar Mediterráneo. Ahora, hay también un problema de fondo para que tengan una idea. Yo digo, en la forma en que formulo en forma muy simplista, yo digo, este es un conflicto de dos pueblos sobre la misma tierra y en mi forma de ver, los dos pueblos son indígenas. Los judíos han estado siempre en la tierra de Israel, no en gran número, pero siempre, y los palestinos árabes han venido de otros lugares, pero también cientos de años. ¿Cuál es el problema, Susana? Cuando tú ves los mapas, y los mapas son reflexiones, lo que se llama constructivismo, ¿no? De representación, acá hay un problema, porque el mapa es prácticamente el mismo mapa. El mapa de Israel no es el mapa del Estado de Israel, en la frontera del 49-67. Es el mapa que incluye Judea y Samaria, Cisjordania y los Altos del Golán, y no incluye la Franja de Gaza. Cuando tú ves cuál es el mapa de Palestina, el mapa de Palestina es el mismo mapa sin los Altos del Golán y con la Franja de Gaza. Pues esto es complicado, ¿no? Pero yo digo, el problema no es que jamás no acepte dos estados, porque jamás, mientras sea jamás, que hay que recordar, es una ideología jihadista, fundamentalista, ese no es el problema. El problema es que, y de hecho, no sé si ustedes saben o se acuerdan, los que somos mayores, les hago trivia, a veces me gusta jugar trivia. ¿Qué ocurrió en junio del 2009? Creo que fue el 14 de junio, no me acuerdo exactamente la fecha. Un discurso muy importante de un político israelí en una universidad israelí. ¿De qué estoy hablando? Que acá pueden usar, yo creo, el odio. A ver si alguien se acuerda. Ese es el problema, ¿no? La amnesia colectiva. Raúl, no se te escucha, estás mudo, no sé, o Javier. Ahora lo dejamos para el final porque Ah, está ok. pidiendo micrófono. Bueno, les digo, Pero el primer acá hay ministro una Benjamin pregunta. Netanyahu, en junio del 2009, en la Universidad de Bar Ilan, reconoce un Estado palestino, con las condiciones que les dije ahora, demilitarizado, que reconozca a Israel como Estado judío. Hay otros problemas, ¿no? Pequeños como la ciudad de Jerusalén, donde está nuestra universidad, ¿no? Es decir, Netanyahu reconoció un Estado palestino. Varios primer ministros de Israel reconocieron la posibilidad de un Estado palestino. Ok, Ah, sigamos. hay una pregunta muy interesante que acá evacuó en una conferencia que dio un alumno tuyo, Sakal, Ah, eh, sí, Matías. Matías. Y la pregunta que hace Marina es, ¿por qué la ONU considera confiables las cifras de palestinos muertos por Israel que proporciona Hamas? La ONU no debería condenar a un movimiento terrorista y desconfiar de toda la información que proporcionan. Bueno, acá hay varios elementos en la pregunta de Marina. Primero, es cierto que la ONU tardó bastante en condenar en forma clara la masacre, los términos, las violaciones, los crímenes contra mujeres. Hasta que hicieron una comisión en la ONU, tardó varios meses. Es decir, hay un problema en las relaciones entre Israel y las Naciones Unidas que yo digo es una relación, ¿no? Como un matrimonio que no anda demasiado bien, porque Israel somos el hijo de las Naciones Unidas, ¿no? Entonces, eso es claro, eso es cierto. Respecto a las cifras, acá es complicado. Por un lado, les comento, es un colega que es muy importante en mi universidad, se llama Dan Orbach, que es un historiador militar. Él sacó un librito en la Universidad de Maryland en Besa,
diciendo todas las estadísticas, ¿no? de Hamas, son cuentos chinos y demás. Lo que, es decir, yo trato de leer igual que ustedes, no soy experto del tema, pero se habla que las estadísticas que proporciona el Ministerio de Salud en la Franja de Gaza, que está dominado por Hamas hasta el día de hoy, son inclusive conservadoras, porque ellos dan los datos de aquellos que pueden registrar. Que hoy día estamos hablando de más de 60.000 muertos, ¿no? Y esto sigue. Entonces, se ha hablado, investigadores que saben del tema, que los números pueden ser mucho mayores. Es decir, nuevamente, yo también los digo, me van a decir que las fuentes que tengo también no son fidedignas, pero por ejemplo, yo puedo mencionar un periodista que recibió ahora el premio periodista Sokolov de la Haaretz, llama Nir Hasson, ¿no? Que él investiga. Hay un profesor en la Universidad Hebrea que es un historiador o demógrafo que también ha hecho las cuentas y ha llegado a las conclusiones que estas estadísticas son bastante fidedignas. Les voy a pasar el nombre de otro, él es doctor de nuestra universidad del Medio Oriente, de Estudios Medio Oriente, se llama Asaf David, que es muy conocido acá en Israel. Él está asociado con un instituto, se llama Instituto Van Leer, y él, a diferencia mía, y yo aprendo de él, él sabe árabe, es experto del tema, está conectado con lo que ocurre en la Franja de Gaza, y por lo menos lo que sé es que las cifras son bastante confiables. Inclusive lo que sabemos de nuestro lado del ejército israelí, en ciertos momentos ellos han confirmado que generalmente se está hablando de la mitad o dos terceras partes de los palestinos muertos no son terroristas. Ahora, el problema con, obviamente, el Ministerio de Salud de Hamas es cuando ellos dan las cifras diarias, ellos no diferencian, obviamente, entre terroristas y no terroristas. Que eso complica también la pregunta. Bueno, vamos a cerrar con la última pregunta, ya que Yo para todavía estoy vos, despierto, por eso, Héctor. pero para vos ya son próximas las 12, ¿no? Sí, pero solamente a las 12 me transformo en una calabaza, así que todavía. Así que por excepción vamos a dejarla a Raúl, que en vez de la pregunta por escrito pide la palabra. Eh, Te pedimos, Raúl, que sea una pregunta, no una posición, para que todos estemos en pie de igualdad. Así que cerramos con tu pregunta, Raúl. Dale, ¿le das No se te micrófono? escucha, no se te escucha. Todavía no se lo escucha. No sé si yo puedo abrirle o ustedes. eh, Javier, ¿le podés abrir? a ver si. Ahora, Ahora Security. sí. Adelante, Raúl. ok, si hay una gran mayoría de la población israelí que está en contra de Netanyahu, ¿por qué no se puede lograr que Netanyahu se vaya ya, digamos? Qué pequeña pregunta, Raúl, ¿eh? Mirá, Raúl, es un poco wishful thinking, es decir, te digo, y eso tiene que ver con la pregunta de Héctor, del cansancio moral y mental de la sociedad israelí. Toma en cuenta que llevamos casi 2 años de guerra y agregá prácticamente otro año desde noviembre o diciembre del 22, cuando sube este gobierno actual que intenta hacer, y eso ya nos olvidamos quizás, usando una metáfora latinoamericana o peruana, y lo sigue haciendo hasta el día de hoy, un autogolpe, ¿no? Es decir, cambiar el sistema político de Israel, debilitar al poder judicial. Tengan en cuenta el sistema parlamentario de Israel, no hay diferencia entre el ejecutivo y el legislativo, ¿no? Porque una vez que hay mayoría, hay mayoría. Ahora, entonces la pregunta es, ¿qué tiene que ocurrir más? ¿No? Netanyahu no va a renunciar. Ahora te digo,
hoy día en el Haaretz, lo que se trata del gobierno, lo que trata de hacer es echar o que renuncie la fiscal general, ¿no? Que es la asesora legal. Ella tiene, en principio, la posibilidad, pero no sé en qué medida es factible, de, creo que en inglés se llama impeachment, en hebreo se llama nifzarut, de decidir que Netanyahu no es capaz de seguir siendo primer ministro. Él, de hecho, Netanyahu ha violado ya un montón de veces acuerdos legales que él ha firmado, ¿no? Es decir, ahora, te digo, acá lo que vos ves, Raúl, y lo digo también como argentino que sigo siendo, vos sabés que acá hay otra paradoja. Los israelíes nos jactamos que no somos friars. ¿Cómo traducimos friars al español? No somos suckers, que no nos pueden tomar de punto, ¿no? Que somos piola, que... Ahora, de hecho, somos un rebaño de ovejas. En el sentido, lo digo como autocrítica. ¿Entiendes? ¿Se acuerdan ustedes en Argentina con la cuestión entonces de qué era esto de la Rúa, ¿no? Creo que se vayan todos, ¿no? Es decir, te digo, los sábados a la noche, yo casi religiosamente todos los sábados voy a la Plaza de París en Jerusalén, que está al lado de la residencia de gobierno del primer ministro, ¿no? La manifestación semanal. Yo ando con esto desde octubre del 2023, que ustedes saben, es el talismán, ¿no? Es el disquit, que en hebreo dice mi corazón está en Gaza, y en inglés bring them home now. Pero ya no somos millones, ¿entendés? Es decir, entonces la pregunta, qué es lo que puede ocurrir? Vos me preguntás, yo digo, por mí que la CGT israelí cierra el aeropuerto, ese es el arma del Yom Hadin, ¿no? Que cierren el aeropuerto, ¿no? Que hagan una huelga general hasta que se acabe la guerra, pero no lo veo que esto ocurra, ¿entendés? Hay un problema también en los medios acá, salvo el Haaretz o salvo el canal estatal, ¿entendés? Que, es decir, que nuevamente hay que tratar de explicar un poco, Raúl, yo digo con toda mi crítica al gobierno, que en términos, acá hay que traer a Eran Alperin y a psicólogos, ¿no? Que hay una voluntad popular, que eso explica también por qué Netanyahu sigue en pie. Yo pensé que esto iba a ser sus Malvinas, ¿no? Como ocurrió con las Malvinas que echó al gobierno militar. ¿Cómo va a seguir 2 años después de la masacre? Y ahora nos está llevando a otro desastre. Porque algo bueno de la ocupación de la ciudad de Gaza ahora no va a salir, no va a ocurrir, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque tienes este sentimiento popular que lo que ocurrió el 7 de octubre fue la peor episodio en la historia del pueblo judío del Holocausto, la peor masacre y demás. Y él, Netanyahu, yo digo, y lo digo on record, es un político muy hábil, muy astuto, muy venenoso, pero es un estadista de miércoles. Es decir, en términos de estadista, del daño que él está causando, ustedes saben, hay un libro que eso tienen que verlo, salió en hebreo y en inglés, que en hebreo se llama Maraf Kara, que significa el que abandonó a los rehenes, y en inglés, la versión en inglés la llaman Dark Legacy. Yo tengo mi capítulo pequeño donde digo un poco, creo que un argumento similar lo dijo este periodista muy conocido, Thomas Friedman, que Netanyahu es el peor líder judío desde Bar Kokhba. Ustedes saben que todos los judíos del mundo somos los descendientes de los judíos de la Galilea, porque los judíos de Judea no quedó nada, eso fue un genocidio que hicieron los romanos. Es decir, él nos está llevando, uno puede decir, esto es muy extraño, porque la forma que Israel actuó frente a Irán, yo mañana tengo que hablar del tema acá en la Escuela de Estudiantes Extranjeros en Jerusalén, la guerra con Irán o lo que logramos hacer hoy día con Líbano, eso también hay que mencionarlo en términos positivos. La postura estratégica hoy día de Israel es mucho mejor que hace 2 años atrás, ¿no? Es decir, en Líbano hay un gobierno, hay un presidente, hay un ejército que quieren desmantelar a Hezbollah. En Siria tenemos a un exterrorista que no sabemos sus credenciales en forma clara, pero que es
al parecer, una mucha mejor alternativa que el gobierno anterior y que quiere negocios con Occidente. En Irán no se acabó, el tema de Irán no se acabó, ¿no? Pero Irán recibió una paliza. Ahora, para darles una idea que digo que Netanyahu es un estadista de miércoles, les cuento y con esto supongo yo puedo seguir, ¿no? Esto es interesante. Ayer entré a un webinar de un profesor iraní yanqui. Yo nunca digo americano, ustedes tampoco, somos latinoamericanos, ¿no? Los yanquis se adjudicaron todo un continente. Shame on them, ¿no? ¿Son yanquis o estadounidenses? Un profesor iraní estadounidense fue súper interesante, y esto hay que citarlo, que él dijo, el ataque que hizo Israel a Qatar la semana pasada le hizo un tremendo favor a Irán en términos políticos diplomáticos, porque hoy día los países del Golfo capaz que ya no pueden confiar completamente en Estados Unidos. Qatar va a decir, nos atacó Irán, ahora nos atacó Israel. ¿No? Entonces el que se beneficia es Irán. Y si Irán es el enemigo de Israel, ¿eso no es algo que tenía que tomar en cuenta el primer ministro que se jacta de ser una de las personas más inteligentes del mundo? Es decir, él no es consciente que lo que está haciendo ahora le está haciendo el favor a Hamás. No, esas son preguntas muy difíciles, pero Raúl, acá tenés que contender en Israel con una ola demagógica que cuando yo, ¿entendés? Acá por ejemplo, y yo reconozco, me dicen, inclusive mi hijo me dice, papá, vos sos demasiado racional. No sos consciente, digamos, de las emociones, ¿no? Porque yo trato de ver, yo trato de explicar que a la guerrilla con excepciones en Sri Lanka o en otros lugares, pero en la mayor de los casos hay que derrotarla o al terrorismo por la vía diplomática, ofreciendo algo mejor. Pero anda a convencer, ¿entendés? Eso te explica un poco la pregunta importante que has hecho, cómo es que no se ha detenido, no se ha echado o no ha renunciado Netanyahu hasta el día de hoy. Bueno, cerca ya del 5786, les Así es, deseamos a todos que tengamos un año mejor dulce y bueno, o que, mejor. que este año nos traiga de vuelta a los últimos rehenes que quedan en Gaza, que la paz llegue a Israel, que este último grano que le quede a Israel para salir fortalecida de esta situación pueda darse. Y te dejo los últimos minutos a vos, Ari, para que nos dejes tu mensaje final. A todos los demás, muchísimas gracias y muchas gracias a Javier por haber armado el Zoom este y ocuparte de esto. Mira, te digo, Héctor, yo estoy de acuerdo, es decir, lo que podemos decir y, digamos, desear que el año sea mejor. Yo acá quiero ser minimalista y también les hago un poco de diferencias científicas. Ustedes saben, y eso es uno de los temas que 30 años estudio, esta es tu nieta. Hay Cuando se habla de paz, hay diferentes grados, ¿no? Yo voy a terminar en algo, digamos, un poco más abstracto. Y yo digo, los israelíes en general tienen una visión eh, muy errónea de lo que es paz. Se piensa, paz tiene que ser paz, shalom emet, paz duradera. Se piensa en términos de John Lennon, ¿no? Y de los Beatles, ¿no? Eh, o la alternativa, todos los árabes nos quieren tirar al mar. Y digamos como reflexión final, veamos los resultados de la cumbre de Doha hoy día, ¿no? De los países árabes y los países islámicos. Egipto amenazó un poco y los Emiratos. Ninguno de los países, y capaz que nos odian, con justificación o no, han cancelado las relaciones diplomáticas, han traído de vuelta embajadores, que es parte del baile diplomático, lo ha hecho Brasil y demás, pero no han cancelado la paz. Entonces, lo que digo, no hablo de llegar a una paz, ¿no? Digamos, paz positiva, sino algo que se llama paz negativa.
Y yo digo, inclusive quiero ser más minimalista. El deseo que espero es que el año que empieza ahora, el lunes a la noche, veamos que se acaba la guerra. Empecemos por ahí. Después va a empezar el laburo más difícil de cómo moverse en la transición del final de la guerra al final del conflicto, ¿no? Entonces yo espero que el próximo, o ya es hora de volver a visitar Argentina, que no he estado desde junio del 2022, o que la próxima vez que nos veamos en Zoom o en persona, el tema sea después de la guerra, ¿no? Es decir, después de la guerra, que la alternativa no sea la guerra eterna, sino el proceso político. Quizás la última reflexión para terminar en un término optimista, porque acá en Israel el optimismo es una cuestión de realismo, ¿no? Creo que lo dijo Shimon Peres. Hagamos este ensayo de esta reflexión. El 22 de octubre o el 24 de octubre de 1973 se termina la guerra de Yom Kippur. En 3 semanas, Egipto y Siria matan o se mueren 2.700 soldados. Yo todavía estaba en Argentina, ¿no? Vine acá en el 79. Yo estoy seguro que la mayoría de los israelíes iban a decir, lo decían, que Sadat es un nazi, que quiere terminar con el Estado de Israel. ¿Quién se hubiera imaginado octubre de 1973, septiembre de 1978 los acuerdos de Camp David, noviembre de 1977 el presidente Sadat se sube a un avión y se viene a Jerusalén, marzo de 1979 acuerdo de paz entre Israel y Egipto? La moraleja o el moral o la lección de este episodio histórico, yo digo que esto puede ocurrir, no digo mañana a la mañana, entre 5 y 10 años, ¿no? Es decir, como ocurrió, no es lo mismo, era mucho más fácil con Egipto que va a ser con los palestinos, pero no hay otra alternativa y yo les pido y necesitamos ayudarnos mutuamente, porque yo digo, si, ¿cómo se dice? Tiramos la toalla, es lo que se llama en ciencias sociales self-fulfilling prophecy. Si decimos, esto no va a ocurrir, esto no va a ocurrir, ¿no? Entonces hay que, y no digo hay que ser naive, ¿no? No hay que ser completamente ingenuos, pero, y yo les cuento, lo último que voy a decir, cuando estuve dando una charla en una sinagoga en Spokane, Washington State, estaba en el servicio de Yom Shishi, de Kabbalat Shabbat, y me di cuenta que la palabra que se reitera y que se reza todo el tiempo es paz. Paz, 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 paz. Así que de eso hay que hablar después de la guerra. Muchas gracias. Dentro de 3 minutos me transformo en una calabaza. Bueno, Muchísimas gracias, amigo. Muchísimas gracias a todos. El honor de recibirte siempre en estas didácticas charlas. Nos instruís a ok. todos. Bueno, Shana Tova. Saludos a la Shana familia. Tova Yoter. Chau, chau.